Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda virtual en donde vamos a hablar acerca de uno de los temas más polémicos de nuestra democracia, la revocación de mandato. ¿Habrá revocación de mandato en 2021? ¿Qué ventajas y qué desventajas representa esto para nuestro sistema político electoral? Para ahondar sobre estos y más dilemas de esta figura de la democracia directa, tenemos a unos invitados e invitada de lujos. Nos acompaña el día de hoy el consejero Jaime Rivera, nos acompaña la licenciada en Derecho Paula Sofía y el maestro Arturo Ramos. Sin más preámbulo, voy a dar el uso de la voz al maestro Arturo Ramos, quien antes me permitiré leer muy brevemente su semblanza curricular. El maestro Arturo Ramos Obarzo es director del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, es abogado por esa misma institución educativa. Cuenta con posgrados en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, en Justicia Electoral por la hoy Escuela Judicial Electoral, en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana y en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa. Pues sin más preámbulo, Arturo, tienes el uso de la voz para exponernos tus perspectivas sobre esta polémica figura. Muchísimas gracias Ale, por la presentación, agradecer a la Escuela Judicial esta invitación que me honra y es un honor estar con Paula Sofía y con el consejero Jaime Rivera, de verdad un enorme placer estar aquí, compartir algunas ideas. Pues bueno, a mí me gustaría un poco iniciar desde una perspectiva un tanto normativa para luego hablar un poco de las implicaciones que evidentemente una figura como la revocación de mandato involucra. Hay que recordar que la revocación de mandato no es tan nueva, digamos, en términos de nuestra Constitución, porque hay que recordar que existe la revocación de mandato bajo la figura del 115 constitucional que establece esta facultad de las legislaturas locales en relación a revocar el mandato de algunos integrantes del ayuntamiento. Y en ese sentido hay alguna pues importante riqueza jurisprudencial en la Suprema Corte. Pero dado que la revocación de mandato en términos como mecanismo de participación ciudadana, que es una novedad, apenas en diciembre del año pasado ya la tenemos establecida en la Constitución, pues indudablemente es una figura que involucra muchas discusiones que, por supuesto, y muy bien, me parece que se haya titulado los aspectos tanto jurídicos como políticos, porque involucran varias temáticas y varias problemáticas que creo que se pueden vislumbrar a muy corto plazo. Hay que recordar que también la revocación de mandato en términos de un mecanismo de participación política ya lo teníamos en algunas entidades federativas, en ese sentido Chihuahua y San Luis Potosí fueron pioneros, pero una decisión de la Corte cuando lo declara constitucional por ahí del año de 2009 me parece que inhibió que experimentáramos a nivel del país pues estas experiencias como tales. De hecho, en algunas entidades federativas, precisamente Chihuahua, se ha llevado a cabo estos intentos de revocación de mandato recientemente. Y en ese sentido me parece que es un aporte del federalismo que finalmente recrea y creo que es algo particularmente de importancia que al actual gobierno, a la 4T, le ha interesado incluir esta figura, particularmente al presidente le ha parecido importante incluirla en el texto constitucional. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría un poco hablar de cómo fue la propuesta original. Tuve la oportunidad de participar en los ejercicios de Parlamento Abierto. La propuesta original de Morena, me parece que sí, a diferencia de otras ocasiones, este ejercicio de Parlamento Abierto sí se hizo caso mucho a quienes aportábamos algunas críticas del texto original. Y me voy a concentrar a dos aspectos fundamentales que tienen que ver con los sujetos legitimados para convocar a la revocación de mandato como al momento. Me parece que en lo personal yo es algo que insistía mucho, que el proyecto original pues digamos no cumplía con una serie de estándares y me parece con los objetivos que incluso el propio quienes fueron los impulsores de esta reforma tenían
ese hincapié. Y me parece que uno de los más importantes y que fue el más polémico, y me parece que eso permite el diálogo entre lo político y lo jurídico, era si el presidente podría ser el sujeto legitimado para echar a andar el procedimiento de revocación de mandato. Desde nuestra concepción, y en ese sentido, pues hay una doctrina más o menos unánime, la revocación de mandato en términos de mecanismo de participación ciudadana, pues se entiende como eso, como un mecanismo de participación ciudadana. Tiene que ser en todo caso los ciudadanos, ¿no?, que echen a andar esta situación. Me parece que al final este ejercicio, tanto de Parlamento abierto como la discusión que se da al no incluir, en todo caso, a la figura del presidente, quien active la revocación de mandato, me parece que es un elemento positivo porque desde un punto de vista meramente coyuntural, desactivó una problemática que era algo, parecía insalvable, ¿no? Parecía que no podía caminar por ahí esta figura, y sin embargo me parece que prevalece la idea original, o como se tiene concebida a la revocación de mandato, que es precisamente que sea una manera de participación ciudadana, ¿no? Y esto que se enarbola de manera política, de que el pueblo pone y el pueblo quita, pues efectivamente sea un mecanismo ciudadano como tal. Y en ese sentido, a mí me parece que las reglas de quienes deben acudir, los procedimientos y las maneras, me parece que queda en un buen ejercicio, por lo menos en cómo está concebido actualmente. Es decir, se pide un 3%, no es un porcentaje que sea lo suficientemente bajo y que sea en todo caso algo representativo, el 3% del listado nominal, para que una vez reunida ese porcentaje de la ciudadanía, se active la revocación de mandato. Me parece que esto es muy puntual, que desactivó algo que era un poco un tema de coyuntura política, y que resurgió recientemente con la idea de que si debe de activarse o no debe de activarse, ¿no? Me parece que otro aspecto que se supera ya en el proyecto, ya en el texto constitucional final, es el momento en cuando deba de activarse la revocación de mandato. Y algo que, digamos, si hacemos un ejercicio de derecho comparado, los mejores prácticas o quienes de mejor manera han concebido la revocación de mandato, indudablemente es una vez establecido más de la mitad del periodo para el cual haya sido electo alguien. De nada va a servir que una figura de la revocación de mandato pueda activarse al año de gobierno o a los 2 años de gobierno si se trata, por ejemplo, de la presidencia de la República, ¿no? Es decir, lejos de ser un mecanismo para, digamos, evaluar desde el punto de vista de la ciudadanía, pues se puede volver un mecanismo que no permita realizar las funciones públicas para las cuales fueron electos. Evidentemente, dependiendo del cargo de elección popular, pues este periodo cambiaría. Pero la regla, me parece importante, es que sea más allá de la mitad del periodo para el que sea designado. En el caso, digamos, se vuelve complicado en aquellos cargos que duran 3 años, pensemos en las diputaciones, pensemos en los ayuntamientos, porque quedaría muy poco margen de maniobra en un momento dado, y haría una mala práctica, haría pensar que alguien que está ocupando el cargo esté pensando mejor cómo defender la posición en lugar de realizar políticas públicas o alguna situación. Me parece que estos son de los aprendizajes que, si alguien observa estos mecanismos en otros, me parece que se vuelve muy importante establecerlo, ¿no? Interesante también ver que, por ejemplo, la revocación de mandato a nivel de otros países solo se prevé, por ejemplo, en Bolivia, Ecuador y Venezuela, a nivel de presidencia de los países, ¿no? Ha habido casos también que se vuelven ejemplificativos, algunos casos de gubernaturas en los Estados Unidos. Arnold Schwarzenegger, quien llega a la gubernatura de California, es precisamente después de que hubo un recall o revocación de mandato. Y en ese sentido es importante tratar de abrevar de esas experiencias de otros lados, incluso de las propias experiencias, me parece, nacionales en ese sentido. Entonces, me parece que se vuelve muy importante
identificar claramente a los sujetos, quienes pueden, y verlo desde ese punto de vista como un mecanismo de participación ciudadana. Mucha gente dudaba de esta figura, hay quien critica la revocación de mandato porque puede, digamos, interrumpir ciclos políticos. Pienso que alguien desde el periodismo, Raimundo Riva Palacio, insistía mucho en esta idea, en el sentido de que pues, no es deseable una revocación de mandato porque podría interrumpir esos ciclos políticos. A mí me parece que yo lo veo desde un punto de vista de tener herramientas, eso sí, muy bien diseñadas, confeccionadas, para que no sea tan gratuito y que se rompan esos ciclos políticos y sí se vean como una manera de tutelar derechos políticos. Eso me parece muy importante porque hay que verlo como una herramienta que ayude precisamente a esa defensa de los derechos políticos. Hacerlo de la manera muy gratuita y en ese sentido habrá que hacer hincapié en el diseño institucional de quién puede y bajo qué porcentajes activar la revocación de mandato, se vuelve enormemente muy importante. Recientemente, el año pasado, se activó el mecanismo de revocación de mandato en Chihuahua, con una serie de complejidades ahí porque un mal diseño desde mi punto de vista permitía que una sola persona activar el mecanismo de la revocación de mandato. Me parece que una sola persona para revocar una gobernatura no es lo suficientemente representativa y sí genera una serie de actos, tanto de las autoridades administrativas como jurisdiccionales, para eventualmente un mecanismo con tanta trascendencia que implicaría eliminar a una figura jurídica. Al final termina porque la nueva regulación de la revocación de mandato fue con posterioridad a el inicio del cargo de gobernador, del actual gobernador en Chihuahua, y se consideró, escaló a las diferentes instancias, y cuando llega a la sala superior decide que, pues, evidentemente confirma decisión del Tribunal Electoral Local en el sentido de que se estaría retroactivamente una norma y no podría esto ser sustentable desde un punto de vista constitucional y en todo caso tendría que ser para futuras, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy importante esto. Y ya un poco para terminar esta primera ronda, otro de los aspectos que me parece que todo buen diseño de la revocación de mandato tiene que establecerse es el relativo al momento, cuándo debe de hacerse. Ya decía que me parece que el diseño, algo prudente, es después de la mitad del mandato, que se permita una considerado como un mecanismo de evaluación de la ciudadanía, pues tiene que pasar con considerable, suficiente para poder hacer esta evaluación y no convertirse en un mecanismo de golpeteo que no permita en un momento dado gobernar o realizar la función para la cual se haya sido elegido. Sin embargo, en el tema electoral y dado nuestro propio diseño se une otro problema y en ese sentido me parece que fue adecuado y fue interesante la discusión que se dio en el momento del Parlamento abierto para la posterior reforma constitucional, es en el sentido que no podía hacerse coincidir con la elección, algo que insistía también mucho el presidente, pero que al final hubo el acuerdo político, me parece sensato, en el sentido que esta tendría que tener lugar 3 meses después del primer informe de gobierno. Esto me parece que es muy importante y muy positivo y que se escuchó a quien nos señalábamos que no era prudente, no era viable hacer coincidir la fecha de la elección, de la decisión ciudadana de la revocación de mandato con la elección correspondiente. ¿Por qué esta razón y por qué nuestra insistencia? El hacer coincidir la revocación de mandato con la fecha de las elecciones ordinarias implicaría realizar precisamente, activar una serie de problemas en un ya de por sí sobresaturado sistema de justicia electoral. ¿Por qué se dice esto? Como se sabe, el artículo 41 de la Constitución y en general el sistema electoral establece una serie de prohibiciones en materia, por ejemplo, de propaganda gubernamental, de que tiene que haber un silencio por parte de los gobiernos durante la realización de las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral. En ese sentido, me parece que una revocación de mandato donde implica una evaluación del gobierno, donde en teoría tendría que haber una discusión pública sobre el buen quehacer o no de un determinado gobierno, haría
disonancia enorme y se aumentarían las impugnaciones. Tendría que hacer pues esta defensa pública de esa evaluación, evidentemente, con la crítica, y esto podría distorsionar lo que serían el llevar a buen terreno las campañas políticas, porque en teoría, si fuera el caso de un presidente o de un gobernador, tendría que estar en la discusión pública si un determinado proyecto, si determinada promesa de campaña fue llevada adecuadamente o no, y esto entra en una no sintonía con pues, la buena marcha de las campañas electorales. En ese sentido, me parece que fue muy positivo que esta regla, que alguien la puede ver como una regla solo ahí en la Constitución, pero que se vuelve sustantiva si la vemos desde una perspectiva genérica de todo el sistema electoral y no solo de la revocación de mandato. Me parece que esta regla, esta manera de entender la revocación de mandato, pues me parece, tendría que sacarse del juego político, de la discusión pública ordinaria de las elecciones. Y en ese sentido me parece que es algo muy... Esta regla establecida de esta manera, pues esta sobresaturación, me imagino en procedimientos especiales sancionadores, si un presidente, un gobernador está haciendo defensa para que no sea revocado, que me parece que parte de una democracia tiene que haber esa libre discusión pública, y me parece positivo esto. Indudablemente estamos ante una situación que no la hemos experimentado, y tal vez en otro segmento me dé oportunidad de que sí se vuelve un tema sobre la retroactividad o no que puede tener esta regla. Y me parece que hay una serie de vasos comunicantes de la discusión que se da ahora en Baja California sobre si se pueden cambiar los periodos de alguien que ocupa un cargo público una vez que hay un cambio, pero con posterioridad a la llegada a ese cargo de elección popular. Entonces, en este primer pues round, así aquí la dejaría, pues muchas gracias, Ale. Muchas gracias a ti, Arturo. Creo que hablaste de algo muy importante, que no es nada más la revocación de mandato así, sino que es importante considerar el momento en que podría activarse esta figura, así como quiénes podrían activarla. Muchas gracias, Arturo, por esta explicación. Ahora vamos a dar el uso de la voz al consejero electoral Jaime Rivera, pero antes voy a leer brevemente su síntesis curricular. El consejero electoral es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, maestro en Sociología por la Universidad de Guadalajara y candidato a doctor en Ciencia Política también por la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, consejero, y tiene el uso de la voz. No lo escuchamos, consejero. ¿Podría activar su micrófono? Claro que sí. Muchas gracias, Alejandra. Agradezco mucho esta invitación de la Escuela Judicial Electoral. Es una buena oportunidad para comunicarnos con el público, con una gran cantidad de ciudadanos, además en un periodo especial en el que muchos organismos públicos, también empresas, han tenido que entrar en un estado de una situación especial con trabajo desde casa, pero al mismo tiempo da la oportunidad de mostrar que los organismos electorales, tanto los administrativos como los jurisdiccionales, siguen trabajando y tienen mucho que hacer. El tema objeto de esta conversación es sin duda importante porque es una de las reformas más novedosas que ha tenido nuestra legislación en materia electoral o de participación ciudadana. Arturo ya dio algunos de los rasgos principales, tanto de la norma tal como quedó, como de las cuestiones controversiales y que tuvieron que definirse con criterios no solamente jurídicos, sino también con una valoración de los efectos
políticos que podría tener una modalidad u otra. Yo quisiera empezar por ubicar el procedimiento de revocación de mandato o este derecho de participación ciudadana como para que la ciudadanía pueda actuar sobre un gobierno ya elegido. Empiezo por retomar una parte de la exposición de motivos de esta reforma que define la revocación de mandato como un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Primero, es un recurso legítimo de participación ciudadana, una forma, digamos, de exigencia, de rendición de cuentas o de consecuencias que puede enfrentar un gobierno en el desempeño de su cargo, de sus funciones, cuando éstas no satisfacen a la ciudadanía para la cual gobierna. Pero este derecho hay que entenderlo también como un recurso contrario o al menos correctivo de una de las reglas básicas de la democracia representativa, que consiste en elecciones libres y periódicas para elegir representantes por un periodo determinado. Por ende, la revocación de mandato debe entenderse como una interrupción del periodo normal, predecible, establecido por la Constitución y las leyes. Y en esa medida hay que entenderlo como un recurso de excepción, un recurso al alcance de la ciudadanía, pero que debe ejercerse como un recurso extremo ante una situación extraordinariamente crítica para la gobernabilidad. ¿En qué condiciones? Bueno, que sea necesaria para corregir o restablecer la gobernabilidad por un ejercicio disfuncional del gobierno o por conflictividad o inconformidad popular extremas. Es decir, como una solución excepcional que se justificaría solo si la continuación del gobierno previamente elegido se percibe como una alternativa peor que la de la interrupción de su proceso. Siendo así como un recurso excepcional para situaciones extraordinariamente críticas, tendrían que adoptarse las reglas constitucionales y legales apropiadas. Ya Arturo nos hizo una breve reseña de algunos de los dilemas que enfrentó este proceso de reforma, desde quiénes podían promoverla, si desde los órganos de gobierno o del propio representante elegido sobre el cual tendría que pronunciarse la ciudadanía acerca de la continuación o no en su cargo, o si este recurso debería estar al alcance solo como un mecanismo de participación ciudadana y por lo tanto como no solo como un derecho, como un reclamo de la ciudadanía frente a un gobierno que, a juicio de una parte de esta, se juzgara inconveniente su continuación por disfuncionalidad, por graves errores o incluso por ingobernabilidad. Me parece que fue importante que quedara como un recurso de la ciudadanía. Si fuera promovido por el propio gobernante, el nombre exacto
de este recurso no sería un referéndum revocatorio, sino perfectamente podría llamarse un mecanismo de ratificación, porque por sentido común se entendería que quien ejerce el gobierno no promovería él mismo un procedimiento cuyo resultado deseable fuera su destitución, sino más bien, si lo promueve el propio gobernante, se entendería que él lo concibe como un mecanismo de ratificación. Y sin duda esto se apartaría del el sentido mismo de la revocación de mandato en cualquier país, en cualquier democracia. Por otro lado, los requisitos para que se pueda activar un mecanismo como este son, podríamos decir, relativamente exigentes. 3% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal demandando un recurso excepcional como este, representaría, digamos, el año próximo aproximadamente 2.750.000 electores. Es una minoría, pero activarla, organizarla y hacerla participar no es poca cosa. Es tanto como lo necesario para que un partido con una amplia campaña conserve su registro. Bueno, de hecho, es mucho más porque el porcentaje de votación para conservar el registro se refiere a un porcentaje sobre la votación total y no sobre el total del electorado. Hay que decir además que, aparte de que, bueno, ya Arturo también nos mencionaba cómo estaba en discusión cuándo debería realizarse, si desde antes de cumplir la mitad del periodo o solo después de esta, y si tal fecha debería coincidir con las elecciones o no. Creo que hay buenas razones para considerar preferible que no coincida con las elecciones, porque sería un elemento claramente polarizador de unas elecciones que, tratándose de elecciones legislativas, son en realidad muchas elecciones simultáneas en la que cuentan mucho los factores locales y cuentan mucho las candidaturas, no solo las propuestas generales de los partidos. Con un elemento o combinado con un elemento polarizador, dicotómico, estás a favor o en contra de que continúe el gobernante en funciones, prácticamente relegaría a un plano lejano lo que debe disputarse en una elección legislativa de tipo intermedio. De tal manera que me parece también preferible que se haya establecido en una fecha posterior a las elecciones intermedias. Y lo cierto es que, si bien todavía no contamos con la ley reglamentaria de este recurso, hay algunas disposiciones que sugieren que no sería una campaña normal. Hay una serie de restricciones, unas de carácter general en la legislación electoral y otras que tendrían que aplicarse al proceso mismo revocatorio. Por ejemplo, no se podría contratar propaganda ni a favor ni en contra, ni usar recursos públicos, porque eso está prohibido por las leyes. El INE tendría que difundir información neutral, equilibrada, dando voz a promotores de la revocación y a la parte contraria, y es difícil definir a priori quién sería la parte contraria a la revocación, y si ésta podría actuar en forma organizada, y si actúa en forma organizada, ¿serían los partidos o no? Eso no está suficientemente definido, pero claramente nos indica que sería una campaña
llena de restricciones o de indefiniciones. Y probablemente la ciudadanía carecería de información suficiente para tomar su decisión. Quisiera concluir dando una mirada al contexto internacional. Primero, son pocos los países del mundo que tienen esta figura. Las hay con más frecuencia para gobiernos locales, pero para gobiernos nacionales es una veintena, para el presidente como tal es una decena, y por ejemplo en América Latina solo ha existido en Venezuela, Ecuador, Bolivia, los 3 casos instituidos en el periodo de auge del chavismo, y no diríamos que estas experiencias sean los ejemplos más deseables a seguir desde el punto de vista de solidez y normalidad democrática. Pero bueno, dejando eso de lado, habría que tener presente entonces que, como decía yo al principio, se trata de un recurso excepcional que de suyo pone en duda o por lo menos entre corchetes, la estabilidad y predecibilidad de un periodo de gobierno y que merecería ser interrumpido solo en situaciones realmente extremas. Y no es difícil advertir que una competencia como esta, porque finalmente sería una competencia política, conlleva incentivos negativos. Primero, por la polarización. Solo hay un sí o un no para decidir. Otro, podría utilizarse por las fuerzas opositoras para desestabilizar a un gobierno. Pensemos en el caso de países donde el presidente o un gobernador se elige por mayoría relativa, es decir, no necesita contar con la mayoría absoluta, que cualquier gobierno en minoría, que por lo demás ha sido la norma en México en los últimos 20 años, por lo menos hasta antes de 2018, que al existir este recurso, en cuanto comenzara el nuevo gobierno, la oposición empezara a sumar fuerzas para tratar de abreviar el periodo. No es un buen incentivo para la gobernabilidad. Y por su parte, el gobernante en funciones estaría actuando no con perspectiva de largo plazo para sus programas de gobierno, sino en función de resultados prontos, aunque quizás no los más deseables a mediano plazo, para conservar el cargo. Y además, las autoridades elegidas podrían verse en el trance de tener que o ser destituidas o por lo menos de quedar mermada su legitimidad con una votación menor que la que le haya llevado al cargo. Es decir, reconociendo la buena intención de darle a la ciudadanía un mecanismo de control sobre su gobierno, hay que reconocer también que conlleva varios inconvenientes que pueden debilitar y hasta ser disfuncional la democracia representativa y algo muy importante, la estabilidad de los gobiernos y la gobernabilidad, es decir, lo que permita la eficacia de los programas de gobierno y la relación funcional que debe haber entre gobernantes y gobernados. Muchas gracias, consejero. Creo que nos dio le dio en el punto de las cuestiones políticas de este tema de la revocación de mandato, las consecuencias que habría, por ejemplo, para la gobernabilidad, la legitimidad y la polarización que probablemente se podría desatar en las campañas políticas. Y esto nos hace replantearnos y pensar muchas cuestiones. Ahora tiene el uso de la voz Paula Sofía, la licenciada en Derecho por la UNAM y analista política. Muchas gracias por acompañarnos, Paula, y tienes el uso de la voz. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a mis compañeros de mesa. Gracias por la invitación a la Escuela Judicial.
Y bueno, lo primero que tengo que hacer es una confesión. Me costó mucho trabajo encontrar un tono para poder hacer mi intervención. Creo que es un tema que es a la vez muy discutido por especialistas y pues poco aplicado. Entonces, lo primero que quiero hacer es un breve recorrido por la aparición de la revocación de mandato en la escena política mexicana, ¿no? Creo que bueno, estuve investigando un poco y haciendo memoria más bien, y creo que corría el año de 2009 cuando por fin empezó siendo una demanda ciudadana que se incorporara a nivel nacional el tema de la revocación de mandato. Creo que es en la reforma política de 2009-2010 donde el colectivo de reforma política ya empieza a solicitarlo. Y me puse a buscar un poco de contexto respecto de qué pasaba en el mundo jurídico constitucional en esa época. Y bueno, pues teníamos por un lado el neoconstitucionalismo en México a tope, ¿no? O sea, todos queríamos ser neoconstitucionalistas, Ferrayoli era el top, estábamos en ese trend. Y por el otro lado estaba también toda esta tendencia que ya mencionó el consejero de las constituciones bolivarianas del sur, ¿no? O sea, estas nuevas constituciones, la constitución de Ecuador, la nueva constitución de Bolivia, y ahí venía ya la demanda de la inclusión de los nuevos mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Que lo que estaban buscando era que la gente se involucrara en las decisiones políticas más allá del voto con el que elegían a los representantes, ¿no? Y ahí venían la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. A partir de esas solicitudes y de una reforma, bueno, de que se volvieron un conjunto de reformas políticas en 2010, entró la iniciativa presidencial. Creo que todos los partidos políticos presentaron ese año distintas iniciativas de reforma que incluyeran de alguna u otra manera algún guiño a estos mecanismos de participación. Y bueno, entró la iniciativa ciudadana. Y ahí me gustaría hacer un paréntesis que no, tampoco está tan desaterrizado del punto, que es haciendo una revisión ya a casi una década de la inclusión de estos mecanismos de participación, tanto en las constituciones locales como en la Constitución Nacional, pues yo creo que las discusiones que generan estos mecanismos son inversamente proporcionales a su uso. O sea, hemos discutido mucho respecto de ellos, hemos discutido mucho respecto de sus beneficios y han sido poco utilizados. En el caso de la iniciativa ciudadana, por ejemplo, creo que la estrenaron, se incluyeron 2 o 3 iniciativas, pero con el tiempo nos dimos cuenta que seguía siendo más fácil el método tradicional de ir con un diputado o con un senador a que te presentara la iniciativa. Entonces, creo que son mecanismos que valdría la pena analizarlos en conjunto, no en esta mesa, evidentemente, pero ¿cuál ha sido la utilidad que han tenido y cómo han abonado a la democracia 10 años después de haber sido implementados? Entonces, como en ese punto, digo, bueno, por fin viene la revocación. Esa demanda, sobre todo el tema de la revocación, vino de los que eran en ese momento oposición y que ahora, cumpliendo con propuestas de campaña, pues la convierten en una realidad, ¿no? Los beneficios y los perjuicios, creo que ya el consejero los mencionó muy bien. Y al respecto, yo nada más como que haría una anotación muy en el mismo sentido, que es, parece poco el 3% de la lista, y es en términos políticos, y lo vimos en el tema de las candidaturas independientes, otra de las solicitudes de esas reformas políticas. En términos reales, es muy complicado conseguir aparte quedó es el 3%, pero con representación territorial. O sea, no puede ser el 3% solo en Ciudad de México. Entonces, eso también
te habla de un mecanismo, de un asunto que es interesante y que va a ser interesante observar. Si se te prohíbe, le prohíbe a los particulares, y son los ciudadanos los que pueden presentar finalmente esta solicitud, pero se les prohíbe hacer campaña y contratar espacio en radio y televisión y contratar espacio en medios. ¿Y quién va a tener la posibilidad de articular 3 millones de firmas para hacer una solicitud? Entonces, pues necesariamente es un mecanismo que podemos pensar que solo puede pasar por 3 canales, ¿no? El canal de los sindicatos, el canal corporativo de los empresarios o el canal de los partidos políticos de oposición que ya de alguna manera tienen un entramado con representación territorial, recursos establecidos, etcétera, que pueden hacer el uso de la revocación. Entonces yo lo primero que haría sería pues entrecomillar el tema de que es ciudadano. O sea, es ciudadano para que una persona que se encuentra ahorita en Ayutla, en Oaxaca, no tiene la posibilidad, no tiene los medios para articular una campaña necesaria para juntar los 3 millones de votos, los 3 millones de firmas para solicitar la revocación de mandato. Entonces, ese sería mi primer punto respecto de la aplicación del mecanismo. O sea, ya es como un salto al futuro, es cómo puede suceder, ¿no? O sea, ¿quiénes serían los que son capaces de acceder al mecanismo? Pues los ciudadanos, sí, cómo y dónde. Y por el otro lado, la propia legislación constitucional de la revocación plantea las mismas limitaciones en materia de difusión de propaganda gubernamental que se plantean para las elecciones regulares. La segunda pregunta es, bueno, si se trata de un mecanismo en el que el gobierno suponemos que tiene que defender sus méritos para quedarse, ¿cómo los va a defender? ¿A partir de qué campaña? Si está prohibido que se haga algún tipo de propaganda electoral. Creo que ahí pues les están generando un grave problema a las autoridades electorales, porque, o sea, felicidades. Creo que es muy complicado decir cómo vamos a poder defender nuestros méritos si nosotros mismos nos atamos las manos restringiendo la difusión de propaganda electoral. Creo que son cosas que desde ahorita estamos viendo que la complejidad de la legislación secundaria tiene que atender. Ahora me estoy yendo como a un punto de aterrizaje más a lo que sería la revocación de mandato de 2022, porque también es muy curioso que el decreto, bueno, la reforma que se pasó atiende mucho a lo que viene a ser la siguiente revocación de mandato. O sea, no está pensado en términos generales, pero está también muy particularizado, sobre todo en los transitorios. ¿Qué tiene que pasar cuando hay una revocación de mandato en el 2022, no? Y creo que en parte la discusión de la que ya mencionaba Arturo, de si tiene que empatar con las elecciones intermedias o no tiene que, sí estuvo muy enfocada en la mente de todos, tanto de los que defienden como de los que estaban en contra, a qué va a pasar en 2021, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en esa discusión que los primeros que se opusieran fueran la oposición, cuando uno pensaría que es un mecanismo de castigo al gobierno en turno y que entonces pues uno tendría muchas ganas de tener con qué echar carne al asador y con qué llenar tus propuestas políticas de campaña de un discurso abiertamente crítico hacia el gobierno y poder vincular tu estrategia de campaña de diputados a una crítica abierta al gobierno. Y a mí me llamó mucho la atención y creo que habla mucho de la situación de la oposición hoy, que los primeros opositores fueran ellos, ¿no? Que ellos no quisieran que estuvieran vinculadas el proceso de revocación junto con el proceso de las elecciones intermedias. Entonces, aterrizando como ese punto es, pues, haciendo básicamente un pronóstico. ¿Qué va a pasar en una posible revocación
un proceso de revocación de mandato en marzo de 2022, ¿no? O sea, ¿qué habrá pasado después de eso? Pues lo primero es lo que sea que nos quede de esta contingencia sanitaria y de una crisis económica que pues ya está más cantada que nada y que pues dejará muy claro cuál es la gestión de este gobierno, ¿no? Entonces creo que esas serían como una de las baterías. Una crisis económica que también viene acompañada de unas medidas de austeridad que también complican muchísimo la operación de la organización electoral. Entonces, creo que también esa es una cosa que se tiene que tomar en cuenta cuando estamos hablando de organizar otro proceso electoral adicional. O sea, creo que las elecciones en México, por buenas razones, pero son caras. Y entonces, pues, ¿cómo vamos en un momento de austeridad republicana y crisis económica? ¿Cuál es el sentido de hacer una revocación de mandato en 2022, después de que acaba de pasar el proceso electoral de 2021? También como que hay consideraciones económicas que yo diría, pues no está mal que tomemos en cuenta. Y por último, retomando también el punto del consejero de las ratificaciones, siento que en este caso la revocación de mandato, entiendo que al ser una promesa de campaña que se está cumpliendo, ha sido muy aplaudida y aupada desde el propio gobierno. O sea, ellos mismos se quieren someter a una ratificación de mandato, ¿no? Y ellos mismos dan por hecho que tiene que haber una ratificación de mandato. A mí me llama la atención, uno, en ese caso, pues, ¿quiénes son los ciudadanos que van a proponer? O sea, ¿quiénes son los ciudadanos que estarían a favor de someter a examen a un presidente? Entonces dirías, bueno, pues tendrían que ser sus bases. Entonces, no es un proceso de revocación, es un proceso de ratificación. Y la segunda es, pues creo que también es un arma de dos filos, ¿no? Es someterte a un castigo, pero también es una forma muy fácil de zafar una responsabilidad, ¿no? O sea, yo iba a ser un gran gobierno, pero no me dejaron terminar. Creo que también ahí hay un tema de responsabilidades que valdría la pena que pensáramos antes de aplaudir sin más la revocación, decir, bueno, no estamos dejando un montón de responsabilidades sin cumplir, empezando por un plan de gobierno que está planteado para 6 años, ¿no? Y ya con eso concluiría esta primera intervención. Muchísimas gracias, Paula. Muy interesante y gracias por el tono y la confesión de tu ponencia. Dijiste algo muy interesante y es esto de que la discusión que hemos tenido acerca de la figura de la revocación de mandato, y no solo de esta figura, sino en general de todos los mecanismos de participación ciudadana, es inversamente proporcional al uso que le damos a estas figuras. Y me acordé de un seminario que hubo hace algunos años en Jurídicas, en donde invitaron a algunas personas de Suiza, que son los padres y madres de esta figura de la democracia directa, y ellos decían que lo que pasaba en Suiza es que muchas veces se van a consultar a la ciudadanía cuestiones políticamente extremas, pero con la única finalidad de activar la discusión pública. Y entonces, activando la discusión pública, era más fácil ya después, a través del Parlamento, promover iniciativas no tan extremas, ya un poco más, digamos, negociadas, digamos, a través de la discusión pública. Entonces, pues bueno, nada más quería mencionar esta idea porque me pareció sumamente interesante lo que mencionas. Y también, ya lo habían mencionado Arturo y el consejero, esta contradicción que habrá inevitablemente con la prohibición del artículo 134 constitucional y la forma en que está diseñado nuestro modelo de comunicación política. Y pues bueno, también ¿cuál será la necesidad de incluir esta figura en medio de esta contingencia de salud pública y la futura crisis económica que vendrá? Pues muchas gracias a todos por esta primera ronda, ha sido muy interesante y nos ha abierto muchos más puntos de reflexión. Ahora les voy a leer preguntas que nos mandan de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral
La primera, me tomo la libertad de dirigirlas a cada uno de ustedes por razones de tiempo y también un poco pensando en lo que cada uno de ustedes expuso. Y la primera pregunta va para Arturo Ramos y es la que sigue. Arturo, ¿estás aquí todavía? No veo a Arturo. Bueno, voy creo que se desconectó unos momentos Arturo. Pero bueno, voy a hacer esta pregunta para el consejero. La palabra revocación parece algo negativo. ¿No sería más propio llamarlo confirmación o ratificación de mandato? Sin duda son conceptos opuestos y en un sistema presidencial lo que existe es una elección por un periodo determinado y solo excepcionalmente la posible revocación, es decir, interrupción del periodo por el que haya sido electo. Y hay que mencionar de paso que habría dos mecanismos para hacerlo ahora. Uno sería del que estamos hablando, un mecanismo de participación ciudadana que solo se justificaría por una muy grande inconformidad popular con la gestión del gobierno, y otra por la vía del Congreso, como un juicio político o algo semejante, lo que en Estados Unidos se llama impeachment, y que ya Arturo mencionaba, por ejemplo, que se aplica a algunos gobiernos municipales por parte de los congresos estatales respectivos. Entonces, sí, en la Constitución y en todo el concepto que llevó a esta campaña, y ya lo mencionaba Paula Sofía, como hay antecedentes, y se concibió como un mecanismo de participación ciudadana correctivo de la gestión de los gobiernos. Si es revocación, tendría que venir desde la inconformidad popular. Si proviene desde el poder, sin duda es un mecanismo de ratificación y confirmación. Y la verdad es que entonces sería un mecanismo opuesto. O bien, y que se convertiría en una nueva campaña del gobierno. Después de haber hecho una campaña para ganar una elección, haría otra campaña, ahora desde el poder, para continuar en el mismo. Son conceptos opuestos y creo que sin duda tienen sentidos opuestos y no deberían estar en la misma legislación misma. De hecho, no lo están formalmente, pero si se usa desde el poder, sí sería, como ya lo mencionaba Paula Sofía, un referéndum de confirmación. Muchas gracias, consejero. La siguiente pregunta es para Arturo, ya lo tenemos de vuelta. Una pregunta que me parece muy interesante. ¿La revocación de mandato realmente configura un derecho de la ciudadanía? Sí, ya, una disculpa, aquí el internet nos hizo una mala pasada. Yo pensaría que sí, me gusta ver estas figuras como se han concebido, ¿no? Como figuras de participación política y que existen esas variantes. Por eso yo un poco insisto en el diseño institucional, pero con una mira puesta hacia los objetivos que se pretenden. Me parece que sí se vuelven un derecho en la medida que posibilitan esta manera de que si hay un gobierno que tiene un enorme rechazo, que podemos revisar la historia y podemos encontrar varios de ellos, pues que haya los mecanismos y la infraestructura institucional como para echar a andar. Evidentemente, me parece que, y un poco retomando lo que dicen los compañeros de la mesa, tiene que haber un balance en el acceso y en la decisión. Dado, como decía muy bien el consejero, esto se torna sumamente grave y excepcional. Me parece a mí que el acceso como tal debe tener un cierto grado derivado de las enormes consecuencias que ello puede implicar. En ese sentido, a mí me parece muy importante acentuar esta regla. El 3%, pues sí, no es algo fácil, pero también las consecuencias
son de una enorme trascendencia, y por eso creo que tiene que haber un balance. Por eso un poco en su momento fui crítico, por ejemplo, del distrito de Chihuahua, aunque fue pionero y en ese sentido se avanzó muchísimo, pues el hecho que una sola persona, una sola firma tuviera que activar todo el mecanismo, pues tampoco lo hace funcionar, ¿no? Lo vemos también en otros procedimientos distintos, pero con finalidades más o menos parecidas, los juicios políticos, cuando pasa todo el tema de Dilma en Brasil, pues se consideraba que era muy gratuito que se pudieran activar estos mecanismos con las consecuencias que había. Y me parece que como toda figura, me parece que tiene un grado de complejidad y de polémica, y como ya lo mencionaban, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas será que empodera a los ciudadanos, y en ese sentido es un derecho, y que podrán activarse para pues un gobierno que sea altamente rechazado, ¿no? Puede encontrar vehículos y mecanismos como este, pero que también no sea tan gratuito para que las oposiciones o ciertos grupos tengan un interés de echarlo a andar y acabar esos ciclos políticos. Me parece que tiene que haber un balance en ese sentido, y que creo que hay un balance inicial en la Constitución. Me parece que esto también debe de pasar por experiencias que nos permitan evaluar, así como ya hemos hecho, creo yo, una evaluación de las consultas populares, que a veces sí tienen límites demasiado infranqueables que no permitirían echar a andar, pero me parece que sí hay que concebirlo como al margen de las coyunturas políticas, y eso esperaría de quienes toman estas decisiones en el Congreso y cuando involucra una reforma constitucional, es ver más allá de la coyuntura política, es decir, ver más allá de que si esto puede afectarme en lo inmediato al gobierno que puede entrar o a los gobiernos distintos que los tenemos en diversos estratos a nivel estatal o municipal, y sí pensar en una institución que en todo caso se vuelva una tradición. Me parece que también hay falta hacer un trabajo, por ejemplo, en lo que mencionaba, la revocación de mandato como facultad que tienen las legislaturas locales respecto de los ayuntamientos. Hay bastante de jurisprudencia de la Corte donde muchas veces no se han respetado algunos límites que se establecen en las propias normas. Y en ese sentido me parece que hay algo de experiencia mexicana que podríamos un poco atender en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Arturo. Sí. Paula, tenemos una pregunta para ti. Ya un poco mencionabas tu inquietud de qué papel jugarían los partidos de oposición, y entonces nos gustaría que profundizaras un poco de qué papel tendrían en un esquema de revocación de mandato. Bueno, creo que una revocación de mandato, por eso desde el principio decía, entrecomillemos lo de ciudadano, ¿no? O sea, ¿quién va a ser quien puede utilizar estos mecanismos, no acceder a ellos, pero sí abrevar de sus beneficios? Pues evidentemente tendría que ser, dado que se trata de un proceso de revocación y no de ratificación, pues efectivamente uno esperaría o pensaría que teniendo un instrumento así, pues los que serían los principales interesados en impulsarlo serían pues los partidos de oposición. Ahora, en ese caso, pues creo que hay dos puntos a tomar en consideración. Uno es el porcentaje de votación que se solicita para hacer válido la revocación, que es el 40% de la lista nominal. O sea, para procesos de elecciones intermedias, generalmente tenemos alto abstencionismo, y en este caso, pues sería un proceso electoral adicional. Hemos visto también en las consultas y eso que hay unos altos grados de abstencionismo. Entonces, no sé, en este caso, pues en un análisis de costo-beneficio, qué tanto te conviene impulsar algo que, pues no solo no puede matar a tu adversario, sino hacerlo más fuerte. Y en ese sentido, pues yo creo que es un mecanismo que puede resultar increíblemente tentador para los partidos de oposición, que además son los que pueden articular de forma casi natural una campaña. Pero por el otro lado, pues también tendrían que ser muy cuidadosos en no terminar gastando sus balas en un mecanismo en el que pues termines haciendo más fuerte en lo que resta del
sexenio a tu adversario. Muchas gracias, Paula. Esta pregunta va para el consejero Jaime Rivera. Pregunta el doctor Alfonso Herrera. En un escenario de votación cerrada, en los resultados de revocación presidencial, ¿cómo se visualiza el papel de las autoridades electorales para la estabilidad política? Las autoridades electorales y con la legislación electoral que tenemos tan minuciosa, tan exigente, tan sujeta a muchos controles, producto de la desconfianza de las elecciones del pasado, realmente está preparada para elecciones con una votación cerrada o para una votación muy abierta. No creo que eso fuera el problema en sí mismo, es decir, ¿qué harían las autoridades electorales para un referéndum revocatorio? Lo que hace para todas las elecciones, integrar mesas directivas de casilla formadas por ciudadanos sorteados, capacitados, que por el mecanismo de selección y de control garantizan la imparcialidad, recibirían los votos, contarían los votos se contarían con mucho esmero y transparencia, es decir, los resultados serían los que los ciudadanos y las ciudadanas depositaran en las urnas. Ahora bien, en un ejercicio por naturaleza muy polarizado, completamente dicotómico, un resultado muy cerrado sería un caldo de cultivo para un conflicto muy probable. Pero serían los actores políticos o masas de ciudadanos involucrados en este ejercicio. Muchas gracias, consejero. Ahora tengo una pregunta para toda la mesa. Nos escribe Gloria Alcocer. ¿Conocen un caso en el que quien se somete a la revocación sea quien llame a realizar el ejercicio? Es decir, que un presidente o presidenta o un gobernante sea quien solicite, se le lleve a un proceso de revocación y no a un tercero. A ver, nos pide el uso de la voz, Arturo. Sí, ahí me gustaría comentar un caso como tal, no, pero sí tenemos el caso de Jalisco, que no sé si lo comentó el consejero, ahí se me un poco trastornó el internet, pero en Jalisco ya hay una iniciativa y entiendo ya un dictamen aprobado para una reforma constitucional local para tener la ratificación constitucional y sean los propios gobernantes que soliciten esa ratificación constitucional. Y es interesante porque la distinción entre la revocación y la ratificación constitucional es que la ratificación constitucional precisamente busca someter esta circunstancia. La verdad es una figura que no es tan común encontrarla, dado que el poder político, una de sus premisas es mantenerlo, y esto evidentemente posibilita la posibilidad de que pues, se pierda el poder, pues es difícil pensar que haya casos que sean, que se sometan, ¿no? Normalmente quienes han hecho alguna referencia a este tipo de figuras son gobiernos fuertes, gobiernos que mantienen un alto índice de aprobación, que se sienten seguros de someterse a este escrutinio popular. Aquí lo interesante es que me parece que hay diferentes formas de figuras que se están tomando forma y que ya nos resultan ser tan ajenas tanto al derecho constitucional mexicano como al derecho electoral y forman parte. Y en ese sentido, dado nuestro sistema que tenemos tan complejo, tan abigarrado en materia electoral, pues implica una serie de participaciones. En el caso de la revocación de mandato a nivel federal, pues involucra indudablemente la participación del INE y también del Tribunal Electoral para la impugnación y revisión de determinados actos. Es decir, este tipo de instituciones pues, tienen un impacto en todo el sistema, en todo el diseño del sistema electoral que involucra indudablemente a las autoridades, ¿no? Muchísimas gracias, Artur. No sé si alguien quiere agregar un punto sobre esta pregunta. Yo sobre no conozco ningún caso en que un gobernante haya promovido su propia destitución.
creo que por razones obvias. En el caso de Jalisco, efectivamente hay incluso una iniciativa para convocar a un Congreso Constituyente en el que en la nueva Constitución se contemplaría perdón, no sé hasta dónde se escuchó. ¿No se había escuchado nada? No, sí, lo escuchamos. Bueno, en el caso de Jalisco se ha convocado, más bien se tiene contemplado convocar a un Congreso Constituyente en el que se contemplaría esta figura. No se ha hecho y por la emergencia sanitaria lo más probable es que no se haga, al menos a corto plazo no. Pero confirma esto. La verdad es que un proceso de ratificación se antoja que beneficiaría a quien esté en el poder y lo promueve. Y un proceso de revocación tiene sentido solo si se promueve desde la oposición. Pero Paula Sofía tiene mucha razón al decir que promoverlo desde la oposición puede implicar dos cosas. Una, poca responsabilidad política de la oposición que quiera abreviar el periodo de un gobierno que ya fue elegido legal y legítimamente, y que por jugar a eso se le pueda revertir políticamente. Muchas gracias, consejero. Paula Sofía, nos pregunta Alonso, de la Escuela Judicial Electoral, ¿qué mecanismos jurídicos son necesarios, además de la no concurrencia con elecciones legislativas, para garantizar la equidad en el proceso de revocación de mandato? Híjole, creo que ahí no creo que yo sea la indicada para responder esa pregunta, dado que hay mejores especialistas en esta mesa, pero creo que más bien tendríamos que replantearnos cuál es la equidad en este asunto en específico, porque pues así como estamos hablando de la posibilidad, le tienes que dar básicamente pues, el derecho a la legítima defensa a quien está sujeto a ser revocado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese caso, no podrías impedirle a un gobierno que es el que está en tela de juicio que no se defendiera y no diera argumentos respecto de por qué debe de permanecer y terminar el mandato por el que fue electo. Entonces, creo que esa sería como una de las líneas que a mí se me ocurriría de cómo mantener el tema de la equidad. Y de ahí se vincula el otro tema que pues salta mucho en nuestro entramado regulatorio electoral, que es el tema del dinero. ¿Qué dinero se le va a dar al gobierno? O sea, si estamos hablando de condiciones equitativas, pues uno de los temas que es complicado pensar en cómo se puede aterrizar en términos regulatorios y en términos de implementación de esta misma regulación es cómo vamos a aterrizar el tema de los financiamientos. ¿A quién se le va a dar financiamiento? O sea, ¿será el Instituto Electoral el que tendrá, pues, que hacer una publicidad que dice que tiene que ser neutral y equitativa y etcétera? Pues, o sea, no se me ocurre qué otra cosa puede hacer el Instituto Electoral que sea neutral y equitativo más que decir tal día hay una revocación de mandato y vayan. Y entonces, pues eso no tiene ningún tipo de argumentación de un lado o del otro. Entonces, y el otro tema es el financiamiento. Si tú tienes toda la reglamentación electoral que es muy prohibitiva respecto de quién puede dar dinero para financiar una campaña, pues estamos pensando que en este caso pues es una campaña, ¿no? O sea, se queda este señor o no se queda este señor, se queda este gobierno o no se queda este gobierno. ¿A quién se le va a dar el dinero? ¿A los ciudadanos que juntaron las firmas para que hagan una campaña en contra? No les vas a dar dinero, pero entonces el gobierno sí puede utilizar, porque necesita utilizar su entramado institucional para promoverse a sí mismo. Le vas a dar un presupuesto adicional al gobierno para que sean ellos quienes se promocionen en este tema de la campaña. Creo que, pues, más que soluciones traigo un problemario, ¿no? Entonces, creo que esos son puntos que, pues, cuando uno hace para utilizar un término de jardinería, pues cuando uno hace un injerto de una cosa en otra, pues tienes que pensar que también va a aprender, ¿no? Entonces, creo que el tema de la revocación de mandato
en nuestro entramado electoral tiene muchísima complejidad. Entonces, ¿cómo mantener la equidad? Pues tendríamos primero que determinar, irnos un pasito para atrás y determinar la equidad entre quiénes, entre los ciudadanos que están promoviendo el recurso de revocación, que son pues una masa, versus el gobierno, que es pues el gobiernote fuertote que tiene todos los recursos. Entonces, sí tendríamos que desandar una parte del camino del entramado del modelo, sobre todo el modelo de comunicación política y de financiamiento, para pensar en cómo podemos hacer una regulación que mantenga el principio de equidad en la contienda en el tema de revocación de mandato, o bien pensar que es un mecanismo en el cual no necesitamos equidad en la contienda, porque David, básicamente es un ejercicio de David contra Goliat. Muchas gracias, Sofía. Así creo que sí nos haces reflexionar y crearnos más preguntas, pero es realmente muy enriquecedor escucharte. Ahora, consejero, le quiero hacer una pregunta de Santiago Chablé, a quien le mando un saludo porque él siempre nos está acompañando en todas las transmisiones de la Escuela Judicial Electoral sin falta, y pregunta: en vez de implementar una revocación de mandato, ¿podría ser más viable realizar el diseño de una moción de censura que se solicitase por los ciudadanos o partidos políticos ante el Congreso? La moción de censura es un recurso previsto solamente en los sistemas de gobierno de tipo parlamentario y tiene una buena razón de ser. En un sistema parlamentario, el gobierno se integra a partir de una mayoría que se forma en el propio parlamento. Corresponda esta o no exactamente a la votación popular que haya formado ese parlamento. Cuando es frecuente que haya gobiernos parlamentarios de coalición, porque el partido más votado no haya alcanzado la mayoría de asientos parlamentarios suficientes. De tal manera que existe, ya sea por desavenencias o por crisis, existe la opción de recurrir a un voto de censura dentro del Parlamento. Y ahí están los representantes, no solo de los ciudadanos, están representantes de fuerzas políticas que están coaligadas o que están en la oposición. En un parlamento tiene mucho sentido el voto de censura, como también existe el voto de confianza. Sí, cuando un gobierno siente debilitada la coalición que lo apoya y pide al propio Parlamento un voto de confianza. Pero no es difícil entender la gran diferencia que hay entre una representación política en el Parlamento y la ciudadanía en general, por razones de formación, representación, capacidad organizativa, etc. De tal manera que un voto de censura desde la ciudadanía misma directamente, yo no lo considero viable. Sería exactamente una demanda de revocación de mandato. Eso sería. Muchas gracias, consejero. La siguiente es para Arturo. Nos pregunta nuestro buen amigo Darío Mora si es legítima la revocación de mandato si votan en el proceso muy pocas personas inscritas en la lista nominal. Bueno, ahí es interesante que un buen diseño solucionaría un poco este tema. Es decir, se requiere hay, digamos, dos grandes formas para que esto operara. Hay algunas legislaciones, quienes lo tienen en los estados que lo tienen en México, que establecen un poco y que se engloba en esta regla de que si el pueblo pone, el pueblo quita, y se traduce la regla de que para que opere la revocación de mandato se necesita el mismo número de votos que ganó a una determinada opción política al margen del cargo, y lo solucionan muy fácil. A mí me gusta mucho más este modelo que otro que tiene la Ciudad de México, que establece porcentajes, ¿no? Establece que, por ejemplo, para que sea vinculante, participe el 40% del listado nominal en la Ciudad de México y que el 60% de quienes participaron se decanten por la revocación. Me parece que en un momento dado esos porcentajes
o estas reglas solucionan eso. A mí en lo personal me gusta más aquel diseño que establece un mismo porcentaje y que habla de que, pues precisamente quien ganó con una determinada votación, pues la revocación tenga lugar con eso. A mí por eso trato de que las reglas no sean solamente un mero afán normativo, sino tratar de entender qué objetivos y qué fines persiga. Me parece que sí tiene que hacerse como una valoración de cuál es la problemática que enfrenta el país o el estado o el lugar donde se quiera aplicar estas reglas y en consecuencia establecer esos mecanismos. Me parece que estos porcentajes, dado que se necesitan y dado que la consecuencia tiene una enorme trascendencia, pues no pueden ser bajos y la participación no tiene que ser baja en ese sentido. Tiene que ser lo suficientemente emblemática, significativa, con porcentajes altos para que tenga esa consecuencia, ¿no? Sí. Muchas gracias, Arturo. Para Paula Sofía, nos preguntan, en caso de que se inicie la revocación de mandato, si nos pueden recordar quién puede participar, a partir de qué momento podría hacer propaganda, para llevar a cabo la ejecución de revocación de mandato, en cuánto tiempo está contemplado desde inicio del proceso hasta la toma de protesta. Híjole, pues hay de esas cosas hay muchas que todavía las dejaron en definición a la legislación secundaria. Lo único que queda ahorita establecido es lo que está en los transitorios de la reforma constitucional, que dicen que en caso de que se operara una revocación de mandato en 2022, las firmas se tienen que empezar a conseguir en el último trimestre de 2021. Esto pues también llama la atención porque estás pensando que estás recién saliendo de un proceso electoral. Felicidades a ustedes otra vez. Entonces apenas van a estar terminando el proceso electoral en agosto de 2021 y ya en octubre tendrían que empezar a hacer, a recabar las firmas. Dan como fecha final el 15 de diciembre de 2021 como el momento para que se tengan que contabilizar las firmas y ver si se obtuvo el 3% necesario. Ahorita, como quedó, como ya lo mencionaba Arturo, es que únicamente será la ciudadanía quienes puedan solicitar que se haga esta revocación y pues le corresponde a las autoridades electorales buscar el mecanismo a partir del cual se van a recabar las firmas y el mecanismo de validación de las mismas. Y en ese caso, la revocación se haría, según lo que dicen los transitorios, en marzo de 2022. Entonces, de una vez que se haga, se pensaría que ya para el siguiente semestre ya tendríamos un presidente interino. Muchas gracias, Paula, por tu respuesta. A ver, esto es una pregunta abierta, a ver si alguien quiere ayudarnos a contestar. Leopoldo Gama nos pregunta, ¿no creen que antes de hablar de revocación de mandato deberíamos averiguar si en México existe un mandato imperativo entre representantes y representados? En Italia se suele decir que la revocación de mandato sería imposible de establecer, toda vez que la Constitución de ese país prohíbe expresamente el mandato imperativo. La verdad es que el mandato imperativo es difícilmente compatible con la democracia representativa. Y esto, no digo que no exista en algunos países para determinadas acciones de gobierno, por ejemplo, producto de un referéndum, cuyo resultado se vuelve imperativo. Pero en la propia naturaleza de la representación política existe la distinción entre la expresión de la soberanía popular en el momento de las elecciones y después la responsabilidad política sujeta a las leyes de quienes hayan sido elegidos. La verdad es que mandato imperativo para todo sería completamente inaplicable. De tal manera que, ahora, esto ligado a la revocación de mandato, sí, sería
En teoría podría entenderse un referéndum revocatorio como un reclamo de la ciudadanía porque el gobierno elegido no cumplió lo que esperaban de él. En teoría. En la práctica, la sociedad no es el pueblo, entendido como cuerpo político, no es homogéneo. Habrá quienes apoyen al gobierno y quienes lo desaprueben. De tal manera que un mandato que obliga al gobierno o a los legisladores a actuar de una determinada manera es poco práctico. Más bien hay que entender a la democracia como una poliarquía, es decir, gobierno de muchos sujetos a las leyes, pero además sujetos a los contrapesos, a los controles mutuos de diferentes órganos del Estado, tanto los más representativos como son las cámaras del Congreso, como otros organismos de control, los organismos autónomos en México, que lo que crean es un entramado institucional muy complejo en el que cada quien tiene que cumplir las facultades que la Constitución y la ley les da, pero que es muy difícil elaborar desde la ciudadanía mandatos específicos para acciones de gobierno o incluso de leyes. Esto no es viable, a menos que imaginemos una república rusoniana en la que la Asamblea Popular en una población pequeña, pensemos en la Suiza, en la Génova del siglo XVIII, quizás no era tan imposible pensar en una asamblea de los varones, por lo demás, porque en ese entonces obviamente las mujeres no tendrían derechos políticos o por lo menos derecho de voto, y a lo mejor ahí funcionaría. El mismo Rousseau reconocía que esto funcionaría en comunidades políticas relativamente pequeñas. En grandes naciones del estados nacionales, no es factible una forma de participación directa con mandatos imperativos. Muchas gracias, consejero. Arturo, nos pregunta el maestro René Casolvengo, ¿considera que sería conveniente imponer sanciones al gobernante cuyo periodo de ejercicio del cargo se haya revocado? No, yo pensaría que qué mayor castigo que perder el cargo, ¿no? Evidentemente eso para quien detenta el poder pues, es más que suficiente. Por ejemplo, si se cometen algún otro tipo de delitos ilícitos, sería otra materia y que evidentemente tendría su propio curso, ¿no? Claro. Pero no, me parece que desde un punto de vista político, constitucional, pues la revocación, la pérdida del cargo es lo suficientemente alto para que esto acontezca. Incluso si recordamos recientemente con Trump, no era una revocación de mandato, evidentemente era un juicio político. Bueno, el solo hecho que haya tomado inicio en el procedimiento en la Cámara de Representantes es bastante ejemplificativo y ya de suyo es una sanción política que se haya tomado forma ese procedimiento ante la eventual pérdida del cargo, que esto no aconteció evidentemente por el Senado, pues ya es una sanción desde el punto de vista político. Y evidentemente si algún gobernante se cometen otros ilícitos o algunas otras cuestiones, deben por supuesto activarse los sanciones y los mecanismos correspondientes. Pero pensaría que esto sería ya de bastante sanción la pérdida del cargo, ¿no? Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, ahora los invitaría a que hagamos una ronda final de conclusiones. Si cada uno pudiera expresar, no sé, si quiera ahondar en algún punto que se quedó en el tintero o hacer su reflexión final para concluir esta interesante mesa. Entonces empezaríamos ahora con Paula Sofía, en orden inverso a cómo iniciamos la intervención. Y entonces tienes el uso de la voz para darnos tu reflexión final, Paula. Vale. Bueno, pues creo que esta es todavía es un work in progress, ¿no? O sea, ¿cómo se va a operar la revocación de mandato en México?
es todavía un tema en el que, como todos los temas en los que vivimos el día de hoy, reina aún la incertidumbre. No sabremos si, incluso si la tendremos, si la veremos materializarse en algún caso, o si va a sufrir un poco el mismo cauce de muchas de las iniciativas de mecanismos de democracia directa en el país. Pero hay dos cositas que se me ocurrieron al final que me gustaría pues, llamar la atención. Es justo, retomando la última pregunta que hicieron, de si se debe sancionar o no. Llama la atención que en un régimen de partidos como el que tenemos, este mecanismo sea un mecanismo de sanción personal, porque pues nada quita que el mismo partido político sea el siguiente ganador de las elecciones, ¿no? O sea, en este caso, pues en realidad vas en contra de la figura del presidente, ¿no? Entonces, también habla mucho, es muy sintomática de cómo estamos pensando la política en México en este momento. Entonces, creo que pues valdrá la pena, creo que tienen la rifa del tigre los legisladores y las autoridades electorales en la implementación de este mecanismo con la regulación que ya tenemos en materia electoral, o igual, y esta puede ser una buena posibilidad de repensarnos muchas cosas de los mecanismos y de la regulación electoral que tenemos ahorita. Eso, muchas gracias. Pues muchas gracias, Paula Sofía. Consejero Jaime Rivera, por favor. Yo subrayaría el carácter excepcional para situaciones realmente extraordinarias que debería tener el ejercicio de un recurso de revocación del mandato. Sobre todo porque cuando el pueblo elige a sus gobernantes o sus representantes, está expresando su voluntad, pero está también transfiriéndoles una responsabilidad política, y esa responsabilidad se les debe exigir cumpliendo el periodo para el que hayan sido elegidos. Esta no se debe eximir, tal responsabilidad. No es casual que este mecanismo de revocación de mandato existe a nivel presidencial o equivalente solo en 10 países. Lo cierto es que de estos, 8 son democracias emergentes o democracia maltrecha, como la venezolana. Solo hay 2 países de, podríamos decir, democracia muy sólida y antigua, que son Irlanda y Austria, donde por lo demás la presidencia no es precisamente el ejercicio del gobierno cotidiano, porque ahí lo que existen son sistemas de gobierno parlamentarios. Creo que se debe distinguir la revocación de mandato de otros mecanismos de participación ciudadana, en concreto de formas de democracia directa, como el referéndum para ratificar o aceptar leyes, o como el plebiscito referido a ciertas acciones de gobierno, o la iniciativa popular, que esa me parece muy buena y con un gran potencial que ojalá se desarrolle en México mucho más. Y estos mecanismos de democracia directa no pueden sustituir a la democracia representativa, la deben complementar para que hagan de la representación política algo con mayor responsabilidad, es decir, con rendición de cuentas y con una ciudadanía activa que exija cuentas y que eventualmente aplique restricciones y, en caso extremo, revocaciones. Creo que un mecanismo como este, el de la revocación de mandato, es mucho más factible. Yo diría que también deseable a nivel local. Sofía mencionaba hace rato la dificultad que implicaría en términos organizativos movilizar a grandes masas de población para conseguir 2.800.000 firmas distribuidas en 17 estados aún con un mínimo de 3% de la lista nominal. Es decir, para eso se necesita algo que en español se llama partido político. Cualquier otra cosa, o gobierno.
que ya implicaría utilizar indebidamente recursos de gobierno para una acción electoral. Creo que entonces no es factible. A nivel local sí parece más factible y deseable, sobre todo a nivel municipal. Creo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay 18 estados donde sí está prevista para distintos cargos la revocación de mandato, bueno, a nivel local. Y muy rara vez se ha ejercido a nivel de estado. California es el caso más conocido, pero es muy raro que se aplique. Y por último, quisiera decir que supongamos que nos vemos ya en un revocatorio, un referéndum revocatorio a nivel presidencial. ¿Cómo habrán de votar los ciudadanos y las ciudadanas? Bueno, de un lado seguramente estarían los que quieren destituir al gobierno, de otro lado estarían los que quieren ratificarlo, pero ¿cómo votarían los seguramente miles y quizás millones de ciudadanos, si es que participaran, que pueden estar inconformes con el desempeño o insatisfechos con el desempeño del gobierno, pero que al mismo tiempo estiman que interrumpir el gobierno traería más perjuicios que beneficios a la gobernabilidad, a la marcha de la economía, a la estabilidad política? Muy probablemente estos ciudadanos votarían por la continuación del gobierno, sin que signifique lo mismo que aquellos que votan porque le dan el cheque de ratificación, y otros simplemente votarían por la continuación porque ven más perjuicios en interrumpir el gobierno y meternos a un gobierno sustituto o antielecciones, bueno, no serían elecciones anticipadas en tal caso, pero un gobierno sustituto que no sería elegido directamente por el pueblo. De tal manera que es lo malo que contienen las decisiones dicotómicas, o estás totalmente a favor o totalmente en contra. Y la democracia más bien consiste en el procesamiento de muchas decisiones que no son en blanco y negro, sino que tienen una gama muy amplia, no solo de grises, sino de diversos colores, y la democracia tiene mecanismos para tratar de combinarlos, armonizarlos, y el resultado será no perfecto, ni de un solo color, sino realmente una, como son las soluciones en democracia, llena de matices que expresan la pluralidad que cohabita en la sociedad. Muchas gracias, consejero. Arturo, si nos regalas tus reflexiones finales. Sí, pues muchas gracias. A mí me gustaría terminar esto, que pues es una figura polémica que, como pues muchas cosas en la vida, tiene ventajas y desventajas. Quiero pensar más en las ventajas, que es un mecanismo que empodera a la ciudadanía y que yo lo vería más bien como la posibilidad, más que batallar si alguien tiene el interés de que se revoque y que se junten esas firmas y no se logren. Bueno, es que finalmente el pulso del electorado pues no está en esa tesitura de buscar una revocación, pero pienso en los casos en que sea que la realidad electoral sí tenga ese deseo y que puedan reunirse y que puedan encontrar un cauce. Me gusta la figura, indudablemente empodera a la ciudadanía, establece un mecanismo y que habrá que ver. Me parece que muchos de los mecanismos pues pueden ser como algunos seguros, que uno a lo mejor compra un seguro de gastos médicos, nunca lo usaremos porque nunca estaremos enfermos, y eso también reflejará algo de la realidad política electoral. Me parece que pues tiene que haber un adecuado balance, y en el diseño de la ley reglamentaria de esta figura tendremos oportunidad de calibrar, de acentuar dónde tendríamos que establecer esto, y que sea en todo caso pues el mercado de las ideas, la discusión pública, la derivación democrática, la que pues decante una decisión. Por supuesto, en países, en ciudades donde hay una dicotomía muy marcada, una polarización, pues esto se vuelve pues muy radical. La institución misma, como lo dice el consejero, lo es, pero me parece que es mejor tener más institucionalidad y mecanismos que brinden posibilidad y derechos bien aceitados y
y de una manera adecuada que no tenerlos. Y me parece también que la figura y la mesa nos permite poner atención en varios procesos. Ahorita, pues, por la pandemia se encuentran suspendidos, pero hay un proceso de revocación del presidente municipal en Ciudad Juárez, que hay veces que nos concentramos demasiado en el centro, en el presidente, en el ámbito federal, pero para el ámbito local, una revocación de mandato de un presidente municipal de una ciudad tan grande, tan importante, Ciudad Juárez, habrá que poner también la atención en ello y que se manifiestan todo esto, lo que han señalado muy puntual y de manera muy brillante Paula y el consejero, pues todo este tema de la reunión de firmas. Es una ciudad, la ciudad más grande del estado de Chihuahua y que vale la pena poner el ojo ahí. Y yo pensaría que siempre hay que buscar el balance adecuado en la norma, en las normas institucionales, en este tipo de figuras, para que empodere a la ciudadanía, pero que no se vuelva también un mecanismo tan gratuito de golpeteo de las oposiciones y de las minorías que de manera muy gratuita puedan romper determinados ciclos políticos. Y en todo caso debe ser siempre una utilización de manera excepcional, ¿no? Muchísimas gracias a todos y un lujo, un enorme gusto compartir mesa con todos ustedes. Muchas gracias, Arturo. Sin duda fue una mesa muy enriquecedora. Me gustó mucho porque no solo tuvimos las dudas, sino también hubo esta visión de Arturo de resaltar también las áreas de oportunidad que nos puede traer esta figura, y abordamos los elementos tanto jurídicos como los políticos, las posibles ventajas, desventajas, y creo que se quedaron varios puntos en el tintero, muchas preguntas, y agradecemos a nombre de Gaby Rubalcaba y del magistrado Felipe de la Mata a todos ustedes, a Paula, por acompañarnos esta tarde para dialogar sobre este interesante tema, y también agradecemos a todos que nos acompañaron a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias y nos estaremos viendo en próximas mesas para seguir dialogando sobre este y otros temas. Hasta la próxima. Gracias, Alejandra.